Veis que lo que sale es la portadora, pero con distinta fase. Con distinta fase. Entonces, esta va a ir cambiando de forma continua en función de la señal moduladora, que es una señal senoidal, es un coseno, podría ser un seno, una señal senoidal de la frecuencia, en este caso ahí la tenemos ya angular, de la frecuencia de la señal moduladora. Y con esa amplitud, ¿qué es ese K? La sensibilidad que acabamos de ver. Entonces, esa sensibilidad en radianes por voltio, por esta señal, que es la señal moduladora, nos va a dar los radianes de fase que se están añadiendo en cada instante del tiempo. Y como esta señal de acá es continua, va variando con el perfil de un coseno, va subiendo y luego bajando y demás, pues la fase tiene ese cambio que va poco a poco subiendo, luego poco a poco bajando, lo que sea. ¿Listo? Entonces, ¿qué vamos a estar viendo? Esos cambios ahí, en la fase. Que cuando lo pintemos se va a traducir en que lo que vamos a ver realmente es como si estuviera variando la frecuencia, porque son cambios instantáneos. Para cada instante de tiempo, la señal moduladora tiene una amplitud distinta y continua, un cambio continuo. Entonces es imperceptible ese cambio, ese saltico de frecuencia, o en este caso ese salto de fase, es imperceptible. Respectivamente, para la de frecuencia, digo, bueno, listo, ya habíamos visto que lo mismo, la relación, entre los radianes de desviación y los radianes por segundo de desviación de frecuencia es básicamente una derivada. Si yo, a partir de los radianes por segundo que obtuve derivando los radianes, quiero realmente sacar de nuevo esa fase, la fase que le correspondería, pues lo que hago es integrar teta prima, que era la derivada de los radianes, y obtuve radianes por segundo, lo integro. Es decir, que voy a obtener el ¿qué? Ese K sub 1, la otra sensibilidad, recordáis que eran radianes por segundo, ese K sub 1 por la señal moduladora, que ahí no la he puesto entera, pero que la tenéis aquí, ¿vale? Es esta misma. Entonces yo integro esa señal para obtener los radianes de la nueva señal. Pensé que no lo había puesto, sí lo puse, bueno. Los desarrollo como vemos acá, simplemente esta es la expresión de la señal moduladora y lo puedo expresar de una forma más compacta como veis aquí. Simplemente este V me sale, aquí hago la integral, el coseno se me convierte en un seno, pues una integral. ¿Listo? ¿Qué veo acá? Veo que las expresiones, tanto para la una como para la otra, pues varían un poco, pero tienen una pinta muy similar. Un coseno, misma amplitud, omega C, T, ya sabes. Y son modulaciones diferentes. La una es directa de fase, la otra es directa de frecuencia, pero matemáticamente, como son continuas, pueden derivar, integrar, y tienen esa relación, en realidad es como si tuviéramos la misma modulación. Con una salvedad, evidentemente este K1 tiene unas unidades, radianes por segundo, mientras que este K tiene otras unidades, radianes, ambos por voltio. Radianes por voltio, ya se me quedan las unidades de la fase, me lío. Radianes por voltio multiplicado por voltio, se me quedan radianes. Aquí radianes por segundo multiplicado por, radianes por segundo y por voltio multiplicado por voltio. ¿Qué me quedan? Radianes por segundo. Tengo que deshacer ese radianes por segundo con esa omega para que desaparezca lo que no me interesa. ¿Listo? Pues aquí tenemos la demostración de que realmente están muy relacionadas la una con la otra y son al final lo mismo. ¿En qué vamos a ver diferencias? Visualmente las diferencias se aprecian, os lo dije en la introducción, si yo tengo una señal moduladora y puedo comparar dónde estoy teniendo la mayor frecuencia. Va a pasar que si yo tengo esta frecuencia de portadora y esta señal moduladora, voy a tener este y este caso. El C es el caso de la FM, frecuencia modulada, y el D es el caso de la PM, fase modulada. ¿Qué es lo que yo veo? Veo que los extremos de frecuencia, tanto el más bajito como el más grande, el delta de F más bajito y el delta de F más grande, lo voy a
alineado con los picos de mi señal en amplitud. Mayor amplitud, menor frecuencia, menor amplitud, mayor frecuencia. Os dais cuenta de que acá es donde la señal es más lenta, por esta zona, y acá es donde es más rápida en frecuencia. ¿Sí? Alineado con la amplitud máxima y mínima de la señal moduladora. Eso ocurre para la de frecuencia. Mayor frecuencia con mayor amplitud. ¿Listo? Evidentemente, cuando digo mayor frecuencia es mayor desviación, ya sea negativo o positivo. ¿Okay? En este caso, sin embargo, ¿dónde voy a tener los picos? La señal, si la veis sin más, tiene la misma pinta, ¿verdad? Esta de acá, subidas de frecuencia, bajadas de frecuencia, envolvente constante. ¿Recordáis? No sé si lo recordáis, pero en la fórmula, tanto la primera como la segunda tenían la misma amplitud. Las dos tienen la misma amplitud. Las dos tienen la misma amplitud. Es una envolvente constante, VC por un coseno, que cambia las frecuencias o las fases de forma instantánea. Entonces vemos aquí como hay una alta frecuencia, después va bajando, bajando, aquí bajó del todo y empezó otra vez a subir. ¿Dónde tengo la máxima desviación? Cuando el cruce por cero. ¿Dónde tengo esta máxima desviación que consigue una frecuencia muy bajita? En el cruce por cero. En los cruces por cero, las máximas desviaciones, eso es típico de la modulación de fase. En los picos de amplitud, la máxima desviación, eso es típico de la modulación de frecuencia. Nos interesa mucho, hombre, está bien que lo reconozcáis. Pero como os digo, que tenéis un modulador de fase o uno de frecuencia, es lo mismo. En cuanto a lo que va a estar pasando, que nos interesa a nivel de comunicaciones, potencias, anchos de banda, va a pasar prácticamente lo mismo. No es mejor el uno que el otro. Puede ser por temas de costos del modulador, puede ser porque tengáis uno ya y queréis usarlo, pero en cuanto al uso de la potencia o la ancho de banda, es que es la misma señal. ¿Qué más me da que los máximos ocurran en un lado o en el otro? Voy a seguir teniendo máximos y mínimos, porque cruces por cero siempre va a haber, y máximos y mínimos de amplitud también. Entonces, voy a seguir pasando por altas desviaciones de frecuencia y por bajas desviaciones de frecuencia. No hay lío. ¿Listo? Bueno. Esto os lo voy a contar, pero lo podéis contar. Esto me trae esto. Esto simplemente es cómo nos relacionamos. Una forma de diferenciarlas tiene que ver con cómo se relaciona la amplitud de la señal moduladora con la desviación de frecuencia y la frecuencia de la señal moduladora con la desviación de frecuencia. Entonces, si yo tengo una relación que quiero ver con la amplitud, ambas modulaciones tienen, pues no tiene por qué ser 1 a 1, pero tiene una relación lineal y las dos pueden ser iguales, es decir, no, más amplitud del voltaje de la señal moduladora, más frecuencia, o podría ser incluso inversa, menos frecuencia de la señal. ¿Listo? Esto no es sería. Entonces ahí tenemos la desviación de frecuencia y la desviación de fase, tiene una relación directa con la amplitud. Ahora, os decía, no hay una relación con la frecuencia de la señal moduladora. Realmente, si yo estoy modulando solamente con fase, sí que puedo ver una relación con la frecuencia de la señal moduladora. Pero si modulo con una de frecuencia, no tanto. No es algo que normalmente vayáis a ver, es algo que es una curiosidad, para que, ya que lo tenía aquí os lo cuento, pero ya os digo que decidí al principio del semestre que esto no os lo iba a contar más, porque resulta a veces un poco complejo de entender, entonces os lo había dejado aquí como para que sepáis que en un momento dado si veis estas relaciones o estas cosas de qué están hablando, pero no entra en el tema. ¿Listo? Y ahora ya sí, vamos a lo que sí. Variaciones de frecuencia. Nos interesa saber cuánta variación de frecuencia va a tener, potencias, todas estas cosas. Entonces, yo voy a tener una variación de frecuencia
frecuencia que va a ser, cuando hablo de variación de frecuencia, respectivamente podría estar hablando de variación de fase, ¿listo? Pero vamos a hablar de variación de frecuencia. Yo tengo una variación de frecuencia cuando modulo que es proporcional a ¿qué? A la amplitud, ¿dónde lo pone eso? A la amplitud de la señal moduladora. Y no solo a la amplitud, sino a la polaridad. Yo tengo esta señal moduladora, menos Vm más Vm, y que voy a tener más esa desviación de fase y menos esa desviación de fase. Perdón, de frecuencia. Entonces, la frecuencia central, la frecuencia genérica va a ser la frecuencia deportadora. Pero ¿cuántas otras frecuencias van a poder aparecer? No solo esta. Y no solo esta. Toda esa desviación es posible. Toda esta también. Si yo estoy modulando con un seno o con un coseno, todas las variaciones entre esos extremos son posibles. Esos son los extremos máximos de variación de frecuencia que voy a tener. ¿Listo? Entonces yo voy a tener un corrimiento de frecuencia o una excursión deportadora que va desde el más delta F hasta el menos delta F. Entonces, 2 veces ese delta F como máximo. No voy a tener toda la frecuencia del mundo, pero tampoco poquitas. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es el corrimiento? ¿Estás con el corrimiento? Ah, no. Determina la masa. Ah, bueno, sí, este es el corrimiento porque es el máximo y el mínimo. ¿Cuál es entonces el corrimiento que podemos esperar en una situación como esta? Este ya es para el segundo examen.